Hola, soy Israel Hurtado. Bienvenidos al podcast de Mr. H. Bienvenidos al podcast de Mr. H. Soy Israel Hurtado y a mí me da mucho gusto el día de hoy platicar con Humberto Treviño Landois, que es nuestro invitado el día de hoy. Me da mucho gusto platicar con Humberto por varias razones que ahorita seguramente saldrán durante la charla. Pero, bueno, bienvenido Humberto, muchas gracias por participar aquí con nosotros el día de Por el hoy. contrario, Israel, muchas gracias por tu invitación, con mucho gusto. Al contrario, gracias. Pues bueno, yo me da mucho gusto, lo decía hace rato y lo comentaba un poco tras bambalinas o off the record, que Humberto fue mi primer jefe, ¿no? Me da mucho gusto. Obviamente el podcast no trata sobre mí, trata sobre Humberto, pero sí me da mucho gusto mencionarlo porque pues siempre es importante mencionar y recordar, bueno, esta confianza, ¿no? Y la credibilidad, pues, o la oportunidad que le dan a uno cuando está muy joven, todavía no acababa la carrera de Derecho, ¿no? Cuando me entrevisté con Humberto, que entonces era director de una importante empresa en Monterrey, este, y, y entonces, desde entonces, pues, ya tomamos ciertos caminos, pero sí trabajé con él en el Congreso de Nuevo León, por me acuerdo perfecto, que fue, que fue bueno, habías resultado electo diputado local, ¿no? En ese entonces, y me invitaste a trabajar contigo al Congreso de Nuevo León justamente como un pasante de la carrera de Derecho. Pero bueno, antes de entrar un poco más en ese tema que seguramente ahorita lo vamos a comentar, quiero mencionar que Humberto ha ocupado diversas posiciones de alto nivel, digamos, en la Administración Pública Federal y también ha sido diputado federal y diputado local y ha sido subsecretario de Transporte y director general de Caminos y Puentes, ¿no? Posiciones, entre otras posiciones, pues, pero quiero mencionar estas principalmente. Y tienes una maestría en ingeniería por la Universidad de Lancaster y eres ingeniero, ¿no? Por el Tecnológico de Monterrey, ingeniero mecánico electricista. Y también tienes una maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey. A ver, Humberto, si mal no recuerdo, tú eres de Musquis, ¿no? Eres de Musquis, Coahuila. Ay, Así es, de Tú Musquis, tú Coahuila. naciste ahí en Musquis. Nunca te he preguntado algunas cosas que te voy a preguntar hoy, pero, y nos conocemos, como ya lo dije, hace muchos años, pero me acuerdo que incluso una vez fuimos a Musquis allá a unas elecciones, Sí. ayudar ahí un poco al tema bueno, pues a cuidar las casillas y demás. Pero tú eres de Musquis y luego, ¿cómo llegaste? ¿Te fuiste a estudiar a Monterrey al TEC en la carrera? Sí, yo ¿Cómo? viví en Musquis, bueno, prácticamente toda mi niñez, y en Musquis no había escuela preparatoria. Entonces, cuando estaba por terminar la secundaria, es decir, para entrar al tercer año de secundaria, ahí en mi familia, mi abuelo, mis abuelos, mi mamá, mi padre murió cuando era muy niño, decidieron de que lo más conveniente, si yo iba a seguir estudiando, pues era terminar la secundaria en una forma en la cual pudiera aterrizar fácilmente en la preparatoria, dado que preparatoria necesariamente me tenía que ir a estudiar a Monterrey. Y así fue como sucedieron las cosas. Estudié secundaria y preparatoria en el CUM aquí en Monterrey, después en el TEC. Y la realidad es de que ya nunca volví a Musquis, ya me incorporé pues, a la vida profesional aquí de Monterrey todos estos años, pero sí, originalmente pues nací y estudié en Musquis, Coahuila. Oye, Humberto, y también nunca te había preguntado, pero el apellido Landois, que bueno, seguramente es francés, ¿no? Seguramente se pronuncia de otra manera, pues Landois, no sé cómo, Sí. pero es, o sea, tus antepasados son franceses o cómo, o por qué es el Landois. Sí, bueno, el abuelo de mi abuelo era un señor francés que vino acá a México durante la intervención francesa, realmente siendo muy, muy joven. Estamos hablando de 1863, 1864. Y él, cuando terminó la intervención francesa, estaba en Serena Victoria y ahí conoció a una muchacha con la que se casó e inició la familia, digamos, Landois Treviño, era en aquel entonces casualmente. En aquel entonces, uno de los principales empleadores de la juventud que buscaba chamba en esta región y en el norte de Nuevo León era precisamente la construcción de ferrocarril.
porque Porfirio Díaz estaba construyendo la línea a Nuevo Laredo. Entonces, los hijos de este señor Fernando Landois, Andrés y otros, pues, trabajaban prácticamente en el tema del ferrocarril. Algunos trabajaban en la construcción del ferrocarril, otros eran telegrafistas, alguna labor administrativa. Vivieron algunos años por ahí y al terminar esa vía a Nuevo Laredo, el proyecto que seguía por parte de la administración de General Díaz era precisamente la línea Piedras Negras. Entonces emigraron de esa zona del norte de Nuevo León al norte de Coahuila. Entonces fueron a trabajar a Nueva Rosita, Sabinas, Musquis, etcétera, en aquella región. Y entonces varios de apellido Landois se fueron a aquella región y todavía pues, hay descendientes por allá. Esa es la historia. Tienes entonces primos lejanos allá en estas partes, digamos, por ahí. Sí, tengo algunos parientes en Coahuila, también algunos en Nuevo León, que son los dos estados en los cuales hay más personas con este apellido por esta razón precisamente que comento, pero hay en algunos otros lugares de la República, también algunos en Puebla, en Hidalgo, etcétera. Pero sí, Ya. básicamente en lo que es Coahuila y Nuevo León es donde esta familia pues tiene sus orígenes, vamos a decir, o su nacionalización inicial de como familia mexicana, y pues toda la descendencia resulta que vive por ahí. Oye, porque luego, ¿te acuerdas que en Monterrey, por allá por Montemorelos, dicen que se perdió un regimiento, pero eso fue durante la invasión francesa, ¿no? Y que por eso hay mucho güero de ojo azul allá pues sí, lo que es para allá, para Montemorelos y todo. Y ahí, sí, ¿no? Es la misma época, ¿no? Nomás que Sí. este abuelo de mi abuelo no se perdió en ningún lugar. Él realmente ahí llegó y conoció a la mujer con la que se quiso casar y se casó y desarrolló su vida y hicieron una farmacia. En fin, hay alguna historia ahí al respecto, pero sí, yo también he oído esa historia con respecto a A los güeros de Montemorelos y la zona de por Montemorelos. allá. Los güeros de Sí, Santiago y los güeros Montemorelos. exacto, exacto, exacto. Oye, pero con tu familia de allá de Francia, que no, bueno, hace muchos años, pero ¿tienes algún contacto, sabes, de algunos o no? De los Landois de allá pues de No, no, Francia, no, ¿no? ninguno, fíjate, de hecho, inclusive de algunos intentos. No es un apellido muy popular en Francia. Sí existen algunas personas que lleven ese apellido, alguna vez hice algún intento, pero es muy, muy difícil. Digo, ya son, ¿qué? Pues ciento y pico de años. El llegarle la pista a algún sobreviviente que sea pariente. Puedes llegarle a la pista de gente fallecida, vía los estudios genealógicos, etcétera. Pero son temas que ahorita hay mucha afición por el tema de la genealogía. Yo he Sí. hecho algunas notas por ahí, creo que debo escribirles para dejarlas a futuras generaciones con ellos para que sepan cómo fue que ese apellido llegó aquí a México. De dónde vienen? Pues siempre es importante, ¿no? El origen, finalmente. Pero bueno, pues ya, no me quiero regresar tampoco tantos años, pero bueno, yo te conocí nuevamente más o menos como el 91 por ahí, acabas de ser designado, bueno, diputado local, fuiste electo diputado local y te acaban de nombrar coordinador de los diputados locales Sí. del PAN en el Congreso de Nuevo León. Ujú. Pero ahí cómo estuvo, ¿quién te invitó, Humberto, a que fueras candidato? Bueno, ya había sido regidor, ¿no? Ya había sido regidor Sí. Yo y había sido regidor en Monterrey cuando Sócrates Reyes era alcalde, precisamente, a invitación de Tere Madero. Terma. Tere Madero, en aquel entonces ya había, digamos, la representación proporcional también en los cabildos. Entonces, en 1988, que fue cuando la campaña de Tere Madero contra Sócrates Rizo, Tere me invitó y creo que pasamos 3 o 4 regidores y establecimos ahí una posición política importante para el PAN en el Cabildo de Monterrey. Y luego ya después, pues el PAN a la hora de definir sus candidaturas, ya venía la elección de gobernador, que Rogelio Sada fue el candidato a gobernador en aquel entonces también contra Sócrates Rizo. Me invitaron de candidato a diputado local por un distrito aquí del área metropolitana de Monterrey. Un distrito muy, muy complicado en El el sur, sur de ¿no? Monterrey. En el sur de Monterrey, no, el distrito 15 local era en aquel entonces, donde realmente era imposible que el PAN pudiera hacer campaña porque pues, no nos dejaban ni entrar a las colonias que están en esa región. Finalmente hicimos una buena campaña y yo la elección esa no la gané, digamos por mayoría relativa, pero sí por representación proporcional, porque sí logramos una buena cantidad de votos. Fernando Canales presidía el partido y él me invitó a que coordinara el grupo, que era un grupo pues importante en número y importante también en calidad profesional
digamos, personal, era un muy buen grupo, éramos 13, fue un gran escalón de la representación que normalmente el PAN había tenido en el Congreso local. A ese entonces llegar a 13 y 13 pues de muy buen talante, hicimos una muy buena labor. Y me acuerdo de ellos, pues, digamos, en su en momento pues, eran mis jefes también ellos, aunque dependía más de, digamos, orgánicamente, estructuralmente del coordinador, digamos, ¿no? Que eras Sí, tú. Pero estaba Américo Ramírez, Toño Lozúa, ¿no? sí, Américo, gran abogado, ¿no? sí, sí. Vi por ahí una Jorge, foto que Jorge lo ves todavía. Padilla, Jorge Padilla, que era súper combativo, sí. o es todavía, digo, pero bueno, hablando de esa época, este, y venía un poco por el tema de la elección del 85 tal vez, de Canales, ¿no? Pues ya había como un cierto, digamos, dinámica con el PAN, digamos, ¿no? ¿O a Sí, qué te yo creo atribuyes? que El crecimiento. después de la elección del 85, en el cual Fernando Canales hizo un gran papel, se generó un momento muy importante a favor del PAN. Luego después, ese mismo año, José Luis Cuandró fue candidato a la alcaldía de Monterrey contra Luis M. Farías, un candidato pues, también de lujo por parte del PAN. Claro, Y se empezó a generar ese momento. Y creo que la representación proporcional ayudaba mucho porque el PAN sí tenía el cuidado de cubrir esas posiciones con alguien que fuera a hacer una labor importante, que tuviera presencia política, presencia social, etcétera, en el Estado. Y pues Tere Madrid hizo lo mismo en el Cabildo de Monterrey, y ahora al venir la elección del 91 con Rogelio Sada, que era una nueva oportunidad de intentar ganar la gobernatura, pues se hizo lo mismo para la selección de candidatos. ya. Pues sí, una buena, y bueno, y yo creo que de las legislaturas, la verdad, con mayor participación ya, o bueno, con mayor número de diputados en el PAN y diputadas, ¿no? Me acuerdo de Susana, bueno, pero Susana, no, ¿quién estaba contigo de mujeres? No me acuerdo. Ya Estaba no me acuerdo. Teodora Vázquez. Rodora Vázquez Fierro de Díaz, claro. Sí, un Exactamente. nombre muy Creo que largo. era la única, de Era mujeres la del única, PAN, ahí era ¿verdad? la Sí. única. Había algunas Oh, del PRI por ahí, pero de las sí, mujeres del PAN ahí era la única. Y no, fíjate, cuando comentábamos en estos días que hemos preparado la entrevista, que cuál es la posición que me ha generado mayor satisfacción en mi carrera, que yo creo que es Fierro. una carrera pues, suficientemente larga como para verla así en una perspectiva general, es precisamente la de diputado local, la primera vez que fui diputado local. Yo creo que ahí logramos unos objetivos muy importantes. Primero, establecimos una posición política muy clara a favor del PAN, una marca muy robusta, y luego legislativamente logramos cosas muy importantes que realmente son históricas. Ahorita se nos olvida, digamos, porque el Congreso local funciona ahora de manera muy diferente. Pero por mencionar algunas cosas, fíjate, Israel, en aquel entonces el Congreso local no tenía ni chequera. Los sueldos los pagaba la tesorería del Estado directamente. Obviamente no Qué tenemos bárbaro. ni chequera, ni tesorero, ni nada. Hacía, el tesorero del Estado era el que realmente repartía, digamos, cualquier tipo de sueldos, salarios, prestaciones, bonos o similares, estrictamente con voluntad del gobierno del Estado. Nosotros hicimos por primera vez una tesorería del Estado, total autonomía del Estado financieramente, del Congreso respecto al Estado, y establecimos normas para regularizar sueldos y salarios, prestaciones, cosa que nunca se había hecho. Pues era una total opacidad cómo se manejaban algunas cosas. En aquel entonces fue una cosa que se logró. Otra cosa que también se logró, y es un logro muy importante, es que no había auditoría superior del Estado. Nosotros hicimos la primera ley para la auditoría superior del Estado, y fuimos los primeros que se nombró una persona externa al gobierno que se trajo esa responsabilidad, y él hacía todos los trabajos de la auditoría superior del Estado, que ahorita es importantísima. En aquel entonces hablar de transparencia, rendición de cuentas, era una cosa, era ciencia ficción. Nosotros lo logramos en aquel entonces. Ahorita, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado pues tiene un presupuesto de 300 millones de pesos y trabajan 120 gentes ahí. Bueno, el eslabón cero de ese esfuerzo lo logramos precisamente en el 91. Hicimos una reforma a la ley electoral, fíjate, muy importante, que incluyó la redistritación de los 26 distritos locales y que incluyó la definición de cómo se llegaría a la representación proporcional. En aquel entonces se querían poner diputados de partido, diputados plurinominales, que después aparecieron y ahora los quieren quitar. Nosotros definimos un método para que solamente fueran diputados electos los que ganaban por mayoría o los que habían tenido
una elección, una votación, aunque fuera la primera minoría, pero suficientemente mayoritaria para llegar al Congreso. Esas son algunas de las cosas que se hicieron. Yo creo que la relación que se logró en aquel entonces con el gobernador Rizzo fue muy positiva. Yo creo que había respeto y hasta aprecio, fíjate, del gobernador Rizzo, de Dante de Canini, que era el coordinador de los diputados del PRI. Los debates eran muy buenos debates. Yo me acuerdo que yo como coordinador del PAN le decía a De Canini, que era el coordinador del PRI, le decía, oye, cuando vamos a las sesiones, vamos a anticipar cuáles son los temas que vamos a tratar, que no nos sorprendamos, porque si yo te digo qué tema voy a tratar y tú te preparas con tus argumentos, la calidad del debate va a ser mejor. Claro. Entonces yo no quiero ganarte por sorprenderte. Si este es el tema que yo voy a debatir, yo creo que tú lo sepas 24 o 48 horas antes y que el debate sea de muy buen nivel. Entonces, el visualizar ese tipo de cosas es muy importante, porque del diálogo, del debate, la discusión de las cosas es como se enriquecen las ideas. Entonces, yo creo que el logro que tuvo esa legislatura fue muy bueno. Yo creo, y está mal que lo diga yo, pero sí se convirtió en una especie como de, yo casi diría como medio legendaria esa legislatura. Abrió Yo a veces visito el Congreso, hay gentes que todavía trabajan ahí, que trabajaron con compañeros nuestros en aquel entonces, y los veo que con cariño recuerdan todos esos episodios. sí. Entonces yo creo que ese sí fue un logro muy importante. Yo creo que hay que retomar algunas cosas que se hacían en aquel entonces que han dejado de hacerse, pero yo creo de que los congresos locales siempre es una gran oportunidad de, pues, hacer cosas positivas por la sociedad. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Me acuerdo que, bueno, dos cosas. Una, César Lucio Coronado estaba ahí, bueno, un excelente polemista y, bueno, debatía con muchos, digamos, muy bueno para Muy en bueno. tribuna. Y dos, bueno, a mí me tocó participar ahí, no como diputado, obviamente, pero en una iniciativa que presentaste de la Ley General de Bienes del Estado, que no existía tampoco, me acuerdo. Ujú. Entonces, me acuerdo que dijiste, oye, pues no hay aquí ninguna ley que, ¿no? Que sirva un poco por orden en los temas de los bienes del Estado y un poco tal. Entonces, se presentó y luego se aprobó esa ley, de hecho, ¿no? Sí, Esa sí. ley se aprobó, seguramente ha sufrido algunas modificaciones, pero no había y pues eso también creo que es importante, ¿no? Y otra cosa es que ha sido diputado federal también, pero yo algo que siempre digo es que siendo diputado local tienes más posibilidades de subirte a tribuna cuando tú quieres prácticamente, o sea, nadie te limita y te puedes subir varias veces en todas las sesiones, digamos, claro, tienes que tener algo que decir, ¿no? Pero no como los diputados federales. En la Diputación Federal es bien complicado, digamos, o sea, subir, digamos, pues son muchos y no, prácticamente hay un listado ahí. No, entonces, en ese sentido sí entiendo perfectamente cuando dices que te ha dado más, o te dio más satisfacción ser diputado, tal vez local, ¿no? Que otras cosas, ¿no? Así entendí tu comentario, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Oye, bueno, pues pasando un poco más allá, luego llegaste a la administración, bueno, la Diputación Federal, ¿qué tal? Es decir, ¿fue lo que tú pensabas o Bueno, a no? mí la Diputación Federal de la que yo fui miembro fue una diputación muy singular porque fue la primera, y eso es histórico, la primera en la cual el PRI no tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Eh, Diputados. Entonces, los también primeros días en la conformación de los grupos y la negociación de todo lo demás, pues sí fue una experiencia muy interesante. O sea, el PRI, que pues ellos estaban acostumbrados a simplemente dictar lo que se iba a hacer, se dieron cuenta que ahora tenían que sentarse en una mesa, acordar con el G4 que se llamaba, que eran los partidos que estaban en la oposición, entre los cuales el PAN era el más importante porque tenía mayor número de diputados. Entonces, en ese sentido, hay experiencias también muy interesantes. También creo que se hicieron cosas muy buenas. En aquel entonces, esa diputación, no nomás el PRI y el PAN, tenía grandes personajes, grandes legisladores, grandes tribunos. Y sí se hicieron algunas cosas importantes. Nos tocaron ahí retos muy fuertes, como por ejemplo el tema del FOAPROA, ¿no? este, en el cual pues hubo que debatirse ahí. La discusión de los presupuestos por primera vez generó un análisis profundo y una polémica complicada, un debate serio, porque pues el PRI no lo podía aprobar solo.
Entonces, derivado de eso, en las negociaciones, pues surgieron muchísimas cosas de lo que en aquel entonces fueron derivados de la ley de coordinación fiscal para hacer llegar recursos a estados y municipios. Entonces, todo lo que vemos ahorita de coordinación fiscal y que los fondos de fortalecimiento municipal y que el fondo de no sé qué, surgieron precisamente en aquel tiempo porque era obligado de que el PRI, para lograr la aprobación de su presupuesto, estamos hablando ahí de 1997, tenía que negociar cosas. Y entonces ahí la visión y la posición municipalista del PAN pues imperó y logró ese tipo de cosas, ¿verdad? Con errores y aciertos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que también fue interesante. Y sí, una muy buena legislatura. Realmente hay muchos personajes que surgieron de esa legislatura que todavía andan por ahí en la política. Por Santiago, mencionar, ¿eh? Santiago Krill. Santiago Krill, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, y por mencionar Oye, algunos, ¿verdad? oye, oye, Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio hasta Muñoz hace Ledo, poco. Javier Corral, Javier Corral, Fidel Herrera, me acuerdo Veracruz. los Espina Bonreri, que después estuvieron Sí, algunas de sí, las claro. delegaciones, no, Fausti Handan, Paoli Bolio, Rodríguez Juan Prat, Miguel Alcántara, Rogelio no, Sada, Juan Juan José. Bueno, no, y por el lado del PRI muchísimos también, digo, yo creo que sí fue me acuerdo ahorita de Mid, el papá presidente José Antonio, Sí, que estaba ahí, muy buen diputado también, en fin, había varias gentes ahí muy destacadas. el coordinador Carlos Medina Plasencia, ¿no? Sí, Del PAN. exactamente. Sí, exacto. Eh, pero entonces tú, digamos, bueno, luego volviste a ser diputado, ¿no? ¿Federal? No, ¿O no? local, No, local. local, local, sí. Volviste a ser diputado local, ok. Ya federal no fuiste, bueno. Y luego, pues ya entraste a la administración pública, digamos, en posiciones ejecutivas, ¿no? Ujú, Te nombraron subsecretario de Transporte. eh, ujú. y, y ahí, digamos, si pudiéramos, yo sé que es bien complicado a veces hacer un resumen o decir algún reto más importante que otros, porque seguramente tuviste muchos, pero si tuvieras que decir un reto importante en la subsecretaría de Transporte, ¿cuál dirías que fue el mayor reto que enfrentaste, Humberto? No sé Sí. si... Mira, fíjate, esta pregunta es muy interesante, me hace un poquito repasar en la cabeza algunas cosas que ocurrieron. Por lo pronto, hay que decir que la Subsecretaría de Transporte en México, en el gobierno federal, es una subsecretaría enorme, de gran responsabilidad. En algunos países no existe una subsecretaría de transporte que tenga estas responsabilidades, porque fíjate, es autotransporte federal, es ferrocarril, es navegación aérea, o sea, incluyendo aeropuertos, incluyendo servicios a la navegación aérea, el famoso SANEAM, lo que es el control de vuelo, etcétera. ASA también. ASA. ASA, ¿verdad? Sí. En fin, prácticamente todo menos lo marítimo. Muy complicado, muy complicado. Entonces, en la Subsecretaría de Transporte, sí fueron retos muy grandes, pero probablemente el más grande y el más difícil de todos fue el reto de la aviación. O sea, nos tocaron en ese periodo de 5 años muchísimas cosas. Por lo pronto, problemas económicos gravísimos en las aerolíneas. Ahí estuvo Aviaxa que quebró, y Taesa, y a volar, y Bueno, mexicana. posteriormente Mexicana de Aviación. Estudiamos muy seriamente la posibilidad antes de que se vinieran esas broncas de la fusión de Mexicana y Aeroméxico, no se logró. Muchas cosas muy, muy delicadas. Y luego, pues el tema de la categoría 2 Ah, sí. que es una cosa muy complicada. O Ahora sea, acaba de pasar, ¿no? Otra vez, ¿no? bueno, estamos en categoría 2 ahorita, ¿verdad? Exacto. Estamos en categoría 2. En aquel entonces, bueno, la categoría 2 es una evaluación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, no de las aerolíneas ni de los aeropuertos, sino es una calificación que dice que también la Dirección General de Aeronáutica Civil está haciendo su chamba. Entonces, Claro. efectivamente, hemos tenido muchos problemas muy, muy fuertes, pero que eran problemas que habían surgido en nuestra administración, sino inclusive en administraciones anteriores. Entonces viene la FAA, es una revisión exhaustiva de lo que estaba haciendo la Dirección General de Aeronáutica Civil y ciertamente había muchos problemas. Entonces, nos dijeron, oye, pues es inevitable que tú te vas a categorías porque tienes esto y otro. Categoría 2 lo que hace es que hace una especie como de standstill, no puedes abrir una
ruta nueva, ni un vuelo nuevo en Estados Unidos. Y aparte no es, digamos, no es recíproco. Las líneas americanas sí lo pueden hacer en México, pero tú no lo puedes hacer en Estados Unidos. Entonces era un problema muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que ahí uno de los retos también era explicar al secretario y al presidente lo que implicaba y sobre todo el por qué. Era Juan Había, Molinar, ¿no? Era Juan Juan Molinar. Molinar, era Juan En paz Molinar, descanse, ¿no? y Calderón, sí, Calderón, el presidente. Presidente. Muy difíciles las reuniones con el equipo del presidente para explicar todo eso, etcétera. Y nosotros, fíjate que entramos en un proceso que dijimos, vamos a salir de esto cuanto antes. Establecimos un equipo de trabajo muy fuerte, una relación muy fuerte con la FAA, pero muy, muy estrecha. La FAA vio que realmente queríamos tomar en serio y arreglar las cosas. Y yo te diría que con mucho orgullo, además, a pesar del tamaño del reto, pues establecimos un récord mundial, que ahí está registrado, ¿eh? Esto no es novela, ahí está registrado. Y ese récord mundial es el que somos el país que en menor número de días ha recuperado la categoría 1. No existe ningún otro país. Y ahí han estado Corea, Israel, Noruega, Tailandia. Es una cosa que ocurre, digamos, no es normal, pero ocurre comúnmente en la, digamos, en la aviación mundial. Entonces nosotros logramos recuperar la categoría 1 en 4 meses menos un día. Wow. Oye. No hay ningún otro país que lo haya logrado. Oye, ahora, para hacerlo, sí. Pues sí tuvimos que irnos hasta la mera rayita de lo que nos permitía la ley y la normatividad. Hicimos cosas, digamos, raras, todas legales, pero muy raras, para sacar las cosas adelante, porque de otra manera era imposible. Y en cuanto a raras, digo atípicas, vaya, porque no teníamos los instructores, no teníamos las certificaciones, no teníamos las capacitaciones. Entonces fue un bronco, no. Ahorita cuando yo lo veo, digo, 4 meses menos un día, pues ¿cómo lo hicimos? Realmente fue una cosa. El equipo de trabajo que coordinaba Héctor González Wicks hizo un trabajo heroico ahí, muy, muy buen trabajo. En general, yo diría que los temas de aviación fueron muy complejos. Yo creo que cuando terminamos nuestra administración, la aviación estaba mucho mejor que cuando empezamos. Sí se limpiaron muchas cosas, sí se ordenaron algunas cosas, en todos los ámbitos, en el tema, por ejemplo, de ASA, que nosotros teníamos la venta de combustible, pues a todo el territorio mexicano, era un desorden, los contratos, las formas que no se pagaban, las irregularidades, todo eso se arregló. El tema de la aprobación de los planes de inversión de los grupos aeroportuarios también se cambió muy, muy para bien, creo yo. Tuvimos el reconocimiento de las empresas que tienen inversiones en aeropuertos. Entonces, el tema de la aviación es un reto gigantesco. Y los otros de ferrocarriles y los otros de transporte federal, pues también teníamos retos muy grandes. Algunos inclusive pues, no se han podido resolver. A veces platico con amigos transportistas y le digo, oye, el famoso tema de pesos y dimensiones de los vehículos de carga en carretera se sigue debatiendo. El famoso tema de apoyos para la renovación de la flota vehicular, que en aquel entonces tenía 18 años de antigüedad y ahorita tiene 20, sigue sin resolverse. Son problemas a veces que son de la propia estructura de la industria, que son complejos de resolver. Pero sí realmente una experiencia fascinante, de grandes retos. Y bueno, pues ahí la sobrevivimos más o menos. Mucho estrés en ese trabajo, pero muy interesante. Muchas satisfacciones también. Oye, Humberto, pues asesora a los actuales, porque creo que ya llevan más de 4 meses, ¿no? Ya llevamos Sí, más. Sí. Yo creo que ya llevamos como 8. Fíjate Oye, que yo tuve unas pláticas con bueno, ahora es ex subsecretario Morán, en los mejores términos. Yo le dije, mira, yo lo que te puedo compartir es realmente nuestra experiencia de lo que hicimos. Y básicamente una de las cosas que hicimos fue cómo manejamos la relación con la FAA. Muchas cosas que acordamos con ellos de cómo trabajar durante el proceso, etcétera. Y yo lo que te puedo escribir es decir, esto fue lo que hicimos y estas son las gentes que hicieron la chamba y que con mucho gusto, por ser mexicanos, interesados en la industria, pues pueden ayudar. claro. Por supuesto, ustedes también tienen ahí gente y talento, etcétera. Platicamos un par de veces. Él consideró que no era necesario, que iban a salir más rápido de lo que se había previsto. La realidad no fue así. Ahorita pues son otras las condiciones, el mercado, la pandemia y todo eso también afecta. O sea, el tema de la industria aeronáutica
es muy diferente de aquel entonces. Entonces, las prioridades y los cómo se atienden los problemas, seguramente también es diferente, pero ciertamente es un tema que hay que resolver. No podemos seguir mucho más en categoría 2 por esta situación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santa Lucía, esto yo entiendo, por ejemplo, pues podrán venir aviones, si es que así lo deciden, de aerolíneas extranjeras a Santa Lucía, pero no pueden ir aviones de aerolíneas mexicanas de Santa Lucía a Estados Unidos, Ah, wow. porque eso no lo tienes aprobado. Claro. Independientemente de los approaches ahí, las pistas, es otro boleto, es una cosa más operativa. Pero desde el punto de vista de categoría 2, en el caso particular de Santa Lucía, American Airlines puede volar de Dallas a Santa Lucía si quiere, pero Aeroméxico o Viva Aerobús no pueden volar a Santa Lucía a Dallas, porque esa no la tienen autorizada, porque estamos en el standstill. Por mencionar alguna cosa, ¿eso es Sí, sí. relevante o no? Pues no lo sé, pero es un hecho que hay que entender, ¿verdad? Bueno, pero pues ya estamos cerca de que se inaugure este aeropuerto, ¿no? Sí, Digamos, ya. pero no hay aerolíneas internacionales interesadas en entrar, no sé si hay mexicanas en salir, probablemente sí, pero eso no van a poder salir de ahí a Estados Unidos. Es terrible. Oye, y Aeroméxico ahora con problemas fuertes financieros, ¿no? Digamos, bueno, están en proceso digamos, ordenar todo y tal, pero entiendo que están con un momento complicado económica, financieramente hablando, ¿no? Sí, el problema de la aviación, Israel, es de que la aviación es una actividad deslumbrante. Te vas con la finta, ¿verdad? A veces quieres volar, oye, quisiera volar de México a Urch. Londres, porque Sí. es muy sexy, ¿verdad? Entonces, eso a veces te deslumbras con un mercado que realmente no es tu mercado y no puedes atacarlo correctamente, por un lado. Y por otro lado, a veces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la posible fusión de Mexicana y Aeroméxico, la Comisión Federal de Competencia decía que sí iba a afectar la competencia, sobre todo para rutas internacionales, porque nosotros decíamos, en lo nacional se puede manejar de otra manera, en cuanto que hay suficiente competencia, pero el internacional decían, no, no va a haber competencia. Le digo, no, claro que va a haber competencia, lo que pasa es que es extranjera. Pero si tú quieres volar de la Ciudad de México ahorita a París, pues te puedes ir por Air France, te puedes ir por Aeroméxico, te puedes ir por una bola de aerolíneas, Ah, porque entonces la aviación es un tema, digamos, complicado en el mundo, ¿eh? Si vemos la historia de la aviación mundial, pues ha habido casos de grandes fracasos, ¿verdad? De aerolíneas que ya no existen, ¿verdad? claro. Entonces, y las reglas que poco a poco sí nos han ido aprendiendo, bueno, ahí se van ahí estableciendo para bien. Por ejemplo, que las aerolíneas tengan una flotilla de un solo tipo de avión, en fin, una serie de cosas ahí para meterle más racionalidad a la industria, pero sí es un tema interesante. Sí, de hecho he visto que a veces se activan y luego las quitan. Por ejemplo, vuelos de Monterrey a Barcelona, una cosa así, ¿no? Que Ujú. bueno, no sé, digo, al final supongo que todo tiene una medición pues bueno, de demanda, ¿no? Y de aforo y lo que sea, ¿no? Digo, Ujú. pero luego, pues bueno, luego las cancelan y bueno, en fin, ya no sé ahí cuáles son los racionales para tomar esas decisiones de abrir rutas, ¿no? Digo, lo más lógico es, pues, desde el hub de la Ciudad de México, digamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé. Oye, y supongo que otro tema que también, pues bueno, muy estresante y que con mucha presión fue, pues, lo del accidente de Juan Camilo, ¿no? Bueno, pues, el accidente Sí, en la Ciudad de México, supongo que, pues, fueron seguramente horas complicadas, ¿no? Humberto, de ese sí, momento, ¿no? ese accidente fue también un tema, digamos, muy, muy relevante, muy, muy, muy fuerte que atender. El trabajo fundamentalmente fue la investigación del accidente. Entonces, no teníamos que hacer, esa investigación lo hace en parte la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero también en partes involucradas, digamos, externas, particularmente bueno, si el avión era de marca nacional, entonces por matrícula no entra en un gobierno extranjero, pero era un avión de fabricación en Estados Unidos, de motores ingleses, etcétera. Entonces nosotros te invitamos a la FAA en la parte de investigación de accidentes aeronáuticos, también a un board de investigación de accidentes en Gran Bretaña que vinieron acá. Y el problema es de que como tenemos una cultura, lamentablemente aquí en México, de mucho sospechosismo y complotismo, etcétera, la gente inventa cosas. Entonces, tenía que
que aclarara las causas del accidente, que fue, como ya se supo, pues un error humano de la tripulación del avión donde venía Juan Camilo, que paz descanse, en cuanto se acercó demasiado al avión que iba adelante, que era un avión de wide body, o sea, de cuerpo ancho, y que generó turbulencias que afectaron el vuelo del avión. Yo te diría, Israel, que eso lo supimos muy pronto, fíjate, que esa era la razón. Pero no se trataba de que nosotros Probarlo. encontráramos la razón, sino probarlo. ¿Va? Entonces, y ahí están también los documentos, ¿eh? Cualquiera puede entrar a la investigación de accidentes aéreos. Sobre esto se han hecho hasta videos de alguna serie de estas americanas que hace investigación de accidentes, este caso, porque realmente la investigación fue muy a fondo, muy, muy a fondo. Demostró las teorías o las hipótesis que había inicialmente, pero sí fue un gran trabajo el que se hizo y un gran dolor, vaya, la familia de Juan Camilo Muriño pues era conocido, amigo, etcétera, una gran persona, gran funcionario público, y pues fue una pérdida muy lamentable, pero bueno, igual de todas las demás personas que fallecieron en ese accidente. Un accidente muy, digamos, como todos son un poquito atípicos, vaya, pero por ser en la Ciudad de México, pues ahí en las Lomas, fue donde cayó el avión, etcétera. Sí fue un tema estresante. Y fíjate cómo pues se juntaron luego algunos accidentes. Ramón Martín Huerta, un poco antes, ¿no? Con el sexenio de Fox, que era secretario de Seguridad Pública, si mal no recuerdo. Y Sí, luego Blake, ¿no? Que era exactamente. secretario de Gobernación, ¿no? Sí, sí. Fue ahí unos momentos complicados, porque sí, efectivamente, el sospechosismo, el complot, y luego se dijeron tantas cosas y se dicen las cosas en relación a estos accidentes, que luego dicen que no son accidentes, que no, que ya sabes, ¿no? Tipo, Sí. pero bueno, pues mira, a mí me da mucho gusto que tú hayas estado ahí porque te conozco, sé que eres una persona íntegra, en fin, o sea, qué mejor. Y tú, evidentemente, que participaste ahí y das tu opinión, pues obviamente muy calificada y muy respetable, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto y bueno, pues sí, supongo que fue complicado. Oye, y luego fuiste director de Capufe, Caminos y Puentes Federales. ¿Qué te gustó más a ti, ser subsecretario de Transporte o director de Capufe? O sea, digo, más o menos Bueno, antes, más bien dicho, antes de ser subsecretario de antes. Transporte, fui director de Capufe. Sí, 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 En sí. Capufe estuve año, yo diría que, bueno, digamos como de gustarte, pues digamos que la Dirección General de Capufe. O sea, porque era un organismo en el cual yo era el director general, la autoridad máxima, reportaba a un fideicomiso que estaba en Banobras, claro, también reportaba al secretario y al presidente eventualmente, pero como que tenías ahí pues su propio dominio muy completo, ¿verdad? Este, Menos estresante, una, digamos, también. Menos. sí, pues, había unos problemas ahí, Pues, te tomaban las básicamente, casetas. ¿eh? Seguido. Te toman las casetas, es el problema ahí, ¿no? O sea, Fíjate que nosotros de ese problema tuvimos poco problema, en aquel entonces sí había problema, pero yo diría que tenía a veces más problema de robos en las casetas y de cosas así, evadir en los pagos, etcétera, que de tomarte casetas. Fíjate, yo estaba en Cuernavaca y teníamos un muy buen diálogo con todas las autoridades de Guerrero, inclusive con los activistas sociales en Guerrero, ¿verdad? Hicimos algunas cosas que creíamos que no se podían hacer. Y tengo una anécdota yo de que me acuerdo muy bien el caso de Chilpancingo, que en Chilpancingo había muchas gentes que no pagaban la caseta porque bajo el argumento de que eran residentes de la zona, entonces que tenían un tráfico muy regular y que no deberían de pagar la cuota. Y había, digamos, una forma para esto, digamos, regularizarlo. Pero eran demasiados. Entonces un día hicimos una investigación y resulta que todas esas personas conseguían unas tarjetas que les daba uno de los líderes ahí locales en Chilpancingo y con esa tarjeta la mostraban y no pagaban. Y bueno, ¿esa tarjeta de dónde la sacaron? No, pues me la dio el doctor Hurtado, que es el que exacto, maneja eso. exacto. Oye, pues nosotros decimos, pues esas tarjetas se van a cancelar. Entonces, cuando yo di la orden de que se cancelaran a partir de determinada fecha, me dijeron, no, no sabe usted lo que se está haciendo. Va a estar un bronco, no. Necesitamos ahí seguridad y que nos den protección y que no sé qué, y planearlo muy bien. Finalmente, el día que se hizo, un día, creo que fue un domingo en la noche, yo estaba aquí en Monterrey visitando a mi familia y yo estaba esperando el lunes en la primera llamada, luego de las broncas que iba a haber, ¿verdad? Porque iba a empezar a las 12 de la noche. No pasó nada, Israel. Gente se conformó, pero se conformó y a la hora de pagar, ¿verdad? Pero pagaban. Cero problemas. Entonces hay muchas cosas que puedes tú tomar la iniciativa para corregir.
ya sea toma de casetas, evasión de pago, irregularidades en la construcción o mantenimiento de una autopista, etcétera. Es un trabajo muy, muy bonito, se pueden hacer muchísimas cosas. Creo que hicimos algunas cosas nosotros en términos de control interno. Una de las cosas que me tocó hacer y que la gente lo ve como una cosa así medio anecdótica, hasta chistosa, junto con unos amigos, digo, con colaboradores, pues, hicimos el manual del ladrón. Y en ese manual decíamos cuáles eran las 20 formas de robar a Capufe y qué se necesitaba en cada una de esas. Si necesitabas tecnología, necesitabas complicidades, si era un robo serial o caso por caso, la afectación patrimonial al por Acapulco. En fin, hicimos una serie de una matriz y entonces dijimos, este es el manual del ladrón. Ahora sí, sabiendo, ¿verdad?, el manual del ladrón, vamos a poner las contramedidas para resolver ese problema. Ese tipo de cosas son interesantes. El seguro del usuario también fue una experiencia muy interesante, cómo hicimos las licitaciones para transparentar y simplificar el seguro del usuario. Una póliza gigantesca, ¿eh? Todos los usuarios de Capufe que en este momento están utilizando la red de autopistas de Capufe tienen ese seguro. Y ese seguro tiene su prima y tiene su póliza. Entonces, el negociar póliza, prima y seguro es una cosa, digamos, mayor. Entonces, ese tipo de experiencias es muy interesante. Bueno, nosotros también lo que tratamos de hacer en estos trabajos del gobierno federal era documentar lo más posible. Entonces, yo creo que cuando algunas cosas se hacen bien y se logran resultados y se documentan, pues es posible mantenerlas en el tiempo y mejorarlas, por supuesto. Entonces, sí, siempre teníamos esa preocupación de hacerlo, pero sí, es muy interesante la chamba en Capufe también. Oye, mi percepción es que ahora hay más toma de casetas y hay como más laxitud en esto de la toma de casetas y tal, ¿no? Como que se les permite más, no sé, es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, pero No, sí sí, siento que hay definitivamente. más laxo ese tema, ¿no? Sí, 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 sí. Definitivamente. Yo creo que el director, fíjate, una de las cosas que a mí le di mucha importancia es la presencia del director en Capufe. O sea, yo como director de Capufe, a veces me llamaban a citas en la Ciudad de México, pero yo vivía en Cuernavaca y tenía Sí, mi oficina en Cuernavaca y prácticamente dormía en la oficina, Israel. sí, Entonces, el líder sindical de Capufe, pues vivía ahí en Cuernavaca, muy seguido lo veía. El gobernador de Morelos muy seguido lo veía. Ángel Aguirre, fíjate, tu compañero también, que era gobernador de Guerrero también. Este, grupos de estudiantes en Chimpalcingo y en Iguala, etcétera, había que platicar con ellos. Una vez yo fui al congreso de Chilpancingo, también me dijeron, usted está loco, ¿cómo va a dar? Lo van a linchar. No tienen por qué lincharme, pues se van a platicar con ellos. Y me acuerdo con un grupo de estudiantes donde les dije, oigan, pues ustedes tomaron una caseta, yo tengo que actuar, entonces tengo que haber denuncias y todo lo demás. Sentados en mi sala de juntas y entendían, lo que pasa es que tienes que tener presencia y comunicarte y dialogar y meterle razonabilidad a las cosas y así es como se logra. Entonces, si no estás presente, pues híjole, las cosas se deterioran. fíjate que sí, y a mí también lo que a veces veo en las noticias y me da una profunda tristeza y que tú pues debes con tu experiencia tanto en transporte como en las carreteras, son los accidentes que pasan terribles de trailers que se quedan sin frenos y se llevan a este hijo, bueno, o sea, este es un tema que la verdad yo hasta cierto punto lo veo seguido en México, no sé, o sea, no sé qué sucede con este Sí, tema, entiendo que, no, o sea, sí. Es un tema muy importante, muy lamentable. Últimamente pues, se ha reducido eso. Y yo sí, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Una cosa que se puede hacer es con las compañías de transportistas y con los dueños de la carga en particular. Pero otra cosa que también se debe hacer y que yo creo que aquí en México lo hemos descuidado lamentablemente. Yo en mis tiempos insistí, no se ha podido lograr en mi opinión gran cosa, es tener en la carretera facilidades para la mejor operación. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, paraderos para ya, los para que descansen, choferes. que Son muy descansen. importantes los paraderos, como uno lo ve en otros países. O sea, no puede ser de que la carretera de aquí a Laredo, a Monterrey a Laredo, no tiene paraderos en el cual el chofer se puede parar cómodamente, darse un regaderazo, dormir, echarse un taco, etcétera, pero tranquilo. A veces los ves que están pegados en la carretera sin ninguna facilidad, y entonces hace que eso que
choferes pues tengan jornadas muy largas, ¿verdad? Entonces yo creo que el transporte ahorita, siempre por eso que comentas de los accidentes, tiene que reconvertirse a prácticas diferentes. Ahorita el transporte tiene problemas muy serios, por ejemplo, la falta de operadores, el tema de los accidentes, ¿no? Y una serie de cosas que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Entonces, el otro día había una compañía de transporte que dice, oye, no podemos cambiar el modelo operativo para que, por ejemplo, el operador de un camión de carga duerma siempre en su casa. O sea, un esquema como de relevos, me explico, en las carreteras. Eso ayuda muchísimo al bien vivir ¿cómo se llama? Del operador y luego al bien trabajar, por supuesto, ¿no? Claro, además, hay dos cosas ahí un poco que a mí siempre me sorprenden. Un poco el tema de que luego se quedan sin frenos. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Cómo se...? O sea, digo, entiendo que trayectos largos traen un desgaste también, evidentemente, al sistema. Supongo, yo no conozco, no soy experto en este tema, pues, pero sí me llama mucho la atención eso, ¿no? Es que se quedó sin frenos el tráiler. ¿Cómo es posible que se...? ¿No? Por un lado. Y por otro lado entiendo que para aguantar estas jornadas tan largas, muchos pues toman, digamos, pastillas para no dormirse, digamos, Ah, ¿no? sí, claro, claro, Y claro. eso también a la larga pues trae otros problemas seguramente que Sí. afectan al final del día esto, pero Sí, pues se bueno, requiere inspección, supervisión, sanción, etcétera, para evitar todo ese tipo de abusos, ¿verdad? Que son no es otra cosa más que abusos. Y mantener el equipo en mal estado o tener el operador en mal estado, pues al final de cuentas te va a conducir a siniestralidades, ¿verdad? oye, alguna vez se comentó la posibilidad de trenes un poco de alta velocidad a Monterrey o Guadalajara. ¿Cuál es tu opinión con relación a los trenes? Entiendo que ningún tren es viable financieramente hablando, ¿no? Es decir, que los tienes que estar como subsidiando, en fin. ¿Te cuesta la opinión en ese sentido, Humberto? Tú que Sí, viste el esa... tema de los trenes es un tema, digamos, como bien tú lo sugieres, digamos, financieramente el tema de transporte ferroviario tiene que tratarse de manera diferente. Una cosa es la inversión en los activos fijos o activos iniciales para tener el tren y otra cosa es la operación del tren. Tú lo que tienes que asegurar es de que la operación ferroviaria sea rentable. Lo otro, si no es rentable, bueno, pues dedica recursos públicos, de alguna manera es un financiamiento a larguísimo plazo, pero la operación ferroviaria sí tienes que tenerla rentable. El tema de los trenes, el tema de los trenes de alta velocidad es un proyecto, primero hay que definir qué es alta velocidad, ¿verdad? Porque aquí le decimos a cualquier cosa alta velocidad, pero estamos hablando de Con esas, velocidades digamos. arriba de 180 kilómetros por hora o cualquiera que sea la barrera. No tenemos las vías férreas para esas velocidades. Exacto. No nomás por los peraltes, sino también pues, por la calidad del diseño de las vías. Entonces, hacer una inversión de esas es una inversión gigantesca, ¿verdad? Muy, Brutal. muy, muy grande. No quiere decir que no se pueda hacer, es complejo hacerlo. Ahora, por otro lado, usar vías paralelas o vías distintas a las rutas que ya hay, pues tienes el problemón del derecho de vía, que en México siempre es un problema el conseguir el derecho de vía. Entonces yo diría que un tren de alta velocidad entre México y Guadalajara o México y Monterrey o Monterrey y Guadalajara, digamos que es poco viable en este momento. Se han hecho algunos intentos de trenes de alta velocidad entre México y Querétaro y se ha buscado más a Guadalajara que a Monterrey. Yo diría que ahorita es un poco difícil de pensar en un proyecto así. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que observar. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. La administración de Biden, como dicen, Biden es un presidente Amtrak, o sea, de tren, ¿verdad? Ajá. Inclusive, a mí me tocó conocer a Biden, A ver. eh, digo, conocer es un decir, ¿no? En un tren, yendo de Washington a su casa. Él se subió ahí con dos ayudantes o dos guardias Tú en estabas en un el tren. tren. Tú Y yo iba estabas en en, el tren, tú yo ibas iba en en el el tren. tren y él se subió al mismo tren, ¿verdad? Qué chistoso. Entonces, al mismo coche de tren, al Ah, mismo coche de tren. Claro, nomás lo vi allá, pero es una gente muy de tren. Por eso dice, Biden es una persona Amtrak. Tiene un proyecto de inversión en trenes impresionante. Yo no sé si se va a iniciar en esta misión, lo veo difícil, pero sí veo, por ejemplo, que hay ya proyectos de tren entre Dallas y Houston que tienen hasta el trazo de la vía y es una nueva vía y es para un tren de alta velocidad. Entonces el triángulo Dallas, Houston, San Antonio ya es un proyecto que ahí está.
hay una empresa constituida, hay proyectos ejecutivos, etcétera. Y en otras partes de Estados Unidos también. Entonces, en Estados Unidos tienen un plan, creo que es de 10 o 15 años para inversión en trenes. Entonces, eso va a generar una corriente que se va a también trasladar a México, porque eso también se habla, dice, oye, un tren Monterrey-San Antonio, que también se ha hablado muchísimas veces, Claro. y no estamos seguros que haya el mercado o no, pero bueno, se liga precisamente a estos proyectos ferroviarios de Biden. Entonces yo diría que a corto plazo yo lo veo muy, muy inviable, pero sin duda el transporte ferroviario tiene unas grandes ventajas desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental. Es Claro. una cosa muy interesante. Y en México, bueno, pues hemos hasta ahorita, también está medio de moda, pues por lo del Tren Maya, ¿verdad? Que pues es un proyecto diferente, es un proyecto realmente por una intención, una prioridad presidencial. Yo no estoy seguro que tenga las justificaciones económicas como para un proyecto así. A mí me tocó, fíjate, cuando yo fui subsecretario, la gobernadora de Yucatán, Ivonne, se me ve el Sí, apellido, ¿eh? el PRI, ¿no? El Sí, Estivón. Ortega, Ivonne Ortega, Ortega. sí, del norte. Ella presentó un proyecto para hacer un tren transísmico que era de Mérida a Tulum, básicamente, ¿no? Entonces, ahí son solamente como 400 kilómetros y como 150 ya están hechos, ahí a Valladolid, Chichén por ahí, ya están las vías del tren. Entonces, era un programa de rehabilitación de esas vías y luego llegarlo a la zona turística, nada más, ¿verdad? Pero ellos decían que iba a haber transporte de carga y transporte de pasajeros. Nosotros hicimos un estudio y el transporte de carga no lo encontramos, no hay carga que se mueva en esas rutas, se mueve por camión y algunas cosas llegan por barco a los puertos que hay por ahí, pero no hay transporte ferroviario. Entonces, este proyecto del Tren Maya, que también es un tren mixto, pues yo dudo que la carga se vaya a dar, y no sé si hay en los estudios, me da la impresión que no, de la atractividad para el turismo de la Riviera Maya del tren. Obviamente, si me ofreces un tren en el que va a ir a Chichen Itzá y va a ir a ciertos lugares ahí de atractivo turístico desde un punto de vista antropológico, o bien de cuestiones ahí de cómo está la selva y una serie de cosas interesantes que hay por ahí, sin duda, pero el turismo de la Riviera Maya, no estamos seguros que va a utilizar eso, porque ese es un turismo que llega, se encierra en el hotel all inclusive y sale la semana siguiente, se va, me explico. Entonces, no sé, pero esto ha traído lo del Tren Maya, que bueno, es un proyecto que ya va sin duda y va avanzando aparentemente muy fuerte, ha vuelto a traer la idea del tren, ¿verdad?, a México, Claro, y eso es claro. positivo. Yo Sí. sé que la Dirección de Transporte Ferroviario está considerando algunos proyectos. Se habló, por ejemplo, del proyecto de ferrocarril de Coahuila a Nuevo León, que Sí, también ahí hace cierto sentido. ¿Por qué? Porque ahí hay un clúster económico. sí, Y el clúster económico te hace que tengas que mover carga, pero también personas. Es como, por ejemplo, la cuenca del Bajío, de León a Celaya. Pues es una cuenca muy natural en la cual se mueve carga, pero también se mueven personas. Aquí la ruta de Ramos Arizpe, Saltillo y Monterrey y García, lo que está en medio, pues también te hace una cuenca que le da cierto sentido a proyectos. Entonces, ese tipo de proyectos los veo primero, Israel, que un tren Monterrey-México, me explico, claro. porque tienen otra justificación, me explico. Claro. El Tren Maya, bueno, son 1500 kilómetros, no sé cuánto, Sí, sí, sí. es muy largo, digo, es una distancia muy larga. Y yo creo que, bueno, definitivamente se está haciendo porque es el propio gobierno, ¿no? Pero no, o sea, no veo que una empresa privada, digamos, dedicado a esto, le hiciera sentido hacerlo, ¿no? Sí, o sea, cualquier inversión privada, pues no. Digo, quitando los temas de la concesión y lo que tú quieras. O sea, Sí. sí, nadie le ha visto, digamos, esa viabilidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entiendo que va avanzando. Sí, y yo lo he comentado un poco. En Europa hay trenes que funcionan con hidrógeno, que es un poco el tema que yo ahora estoy Ujú, buscando. Em, ujú, y bueno, pues yo he mencionado, ojalá pudiera haber algunos tramos que funcionaran con celdas de combustible hidrógeno. Hay algunos tramos que va a funcionar con eléctrico porque la vía está electrificada, pero no es toda la longitud, digamos, de la ujú. vía, ¿no? Vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, ya para ir terminando, Humberto, y no quedarte mucho más tiempo,
Sé que ahora eres consultor en temas de planeación estratégica, innovación, y estás dedicada un poco más a esa parte, pero también estás en el tema y te veo muy activo hablando sobre Tomás Moro, o Santo Tomás Ujú. Moro. Entonces, un poco que nos Sí. cuentes, por qué te involucraste y por qué te gusta mucho el tema, Humberto. Digo, Fíjate que es una anécdota medio singular. El que realmente me acercó o me ayudó a descubrir a Tomás Moro fue precisamente Carlos Medina, que tenía una reunión que teníamos en México. Él había estado en Roma, me había pospuesto una reunión por ese viaje a Roma, y llegó a la Ciudad de México y nos reunimos a cenar. Yo le dije, Carlos, ¿qué fuiste a hacer a Roma? Era senador. Y la ya. pregunta era como medio, la respuesta es obvia, porque el senador, pues el turismo legislativo les viene muy bien, ¿verdad? Le digo, ¿te fuiste a pasear, compadre? Y dice, no, fíjate que fue un evento que convocó Juan Pablo II para emitir el decreto en el cual se designaba patrono de los políticos y gobernantes a Tomás Moro. Dijo, qué interesante, ching. Y si fuimos políticos de todo el mundo, fue Miguel Gorbachov, fueron políticos del Islam, políticos de África, Estados Unidos, todo el mundo fueron políticos. La sala Juan Pablo II, la sala Pablo VI, perdón, estaba llena de De políticos en político. ese aviso que hizo Juan Pablo II. Tomás Moro, patrono de políticos y gobernantes. Entonces me dijo, oye, a propósito, aquí traigo mi portafolio, el escrito que leyó en ese evento, Juan Pablo II, y me lo dio el escrito, ya en español. Entonces ya me fui, ya terminé la cena, me fui a mi hotel, etcétera. Me leí el escrito. Yo cuando estoy en México y ceno no puedo dormir. Entonces leí el escrito una vez, dos, tres veces, lo subrayé y digo, qué interesante, chido. Entonces yo como católico, ¿verdad? ¿Qué Sí. debo hacer ante esto? ¿Verdad? Dije, pues cuando menos estudiar. Y en la primera ocasión que tuve, compré un libro, una biografía de Tomás Moro. Me fascinó la biografía, un excelente libro, la mejor biografía que he leído. Oye, pues seguí leyendo, 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 leyendo. Y entonces dijo, oye, y esto que estoy conociendo, hay que difundirlo. Entonces hice una primera presentación y luego una segunda presentación. Con los años, esto hace 22 años, 24 años. Una segunda, tercera y cuarta presentación de la vida, la obra de la obra, cosas específicas, filosofía política, propuesta de acción política. Tengo una colección como de 6 presentaciones que normalmente estoy actualizando. Entonces dijimos, y para esta difusión, pues hay que ir a universidades, hay que formar una asociación, etcétera. Total que para no lugar el cuento, después de 24 años, sí tengo estas 6 presentaciones que actualizo, pues yo diría que regularmente. He dado pláticas en todas las universidades en México prácticamente, en Monterrey, en León, en Cuernavaca, en Puebla, en la Ciudad de México, etcétera. Pero también en Nicaragua, también en República Dominicana, también en España, en varios lugares de Estados Unidos. De tal manera que sí, pues, digo, ahí le estoy echando también mucho de eso a mi ensalada, pero como que sí me he convertido en alguna referencia sobre el tema de Tomás Moro. Tradujimos un libro, en fin, y yo creo que es muy importante el difundir la vida, obra y legado de Moro. Y el tema es de que lo que se busca es reivindicar la política y al político. Entonces, Tomás Moro en su vida nos da un ejemplo clarísimo de lo que debe ser un buen político, en términos de respeto a la persona, de bien común, de servicio a los demás, de búsqueda me explico, todo ese tipo de cosas que Moro tenía. Entonces, ese es precisamente de lo que se trata. Ahí vamos, creo que sí estamos logrando algunas cositas, pero hay que insistir en ello para seguir con esta tarea. Y yo tengo la convicción, Israel, de que tener una mala política y malos políticos es un mal social. A ti, a mí, a todos los que nos escuchan, tener mala política y malos políticos es muy lamentable, nos afecta, nos genera un gran mal. Entonces tenemos que luchar por esa reivindicación de la política y una de las formas es precisamente el mostrar algún modelo, ¿no? Y Moro, pues es un modelo que a final de cuentas, bueno, pues perdió la vida por actuar de acuerdo a sus principios y de acuerdo a lo que pensaba. Y toda su vida es ejemplar, pero no nomás su vida ejemplar, sino sus propuestas son ejemplares en muchas materias políticas. Como sabemos, él fue canciller de Inglaterra, era abogado, era maestro, era juez, era negociador, era diplomático, y realmente es una vida de una gran riqueza. Por eso el interés.
No, no, sí, he visto y la otra vez vi también, creo que estuviste en el Reino Unido, allá en Inglaterra, y estuviste en la casa de él, ¿no? Bueno, o sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, él veo precisamente en Londres, en algunos lugares por ahí, pero fundamentalmente en Londres. Entonces, yo de las cosas que tengo, por ejemplo, es una colección de fotografías de pinturas, tapices, murales, estatuas, obeliscos, vitrales de Tomás Moro. Y luego también, en algunos libros que leí fue, dónde había vivido Tomás Moro en su vida en Inglaterra. Entonces un día hice un viaje y me tomé todo un día, enterito el día, el recorrer cronológicamente dónde había nacido, en qué iglesia iba, donde todavía hay indicaciones. Y luego después, dónde estaba su oficina, en la Escuela Libre de Derecho de Londres, en qué juzgado trabajó, dónde fue juzgado, dónde fue decapitado, pero luego dónde vivió en su casa en Chelsea, etcétera. Entonces fue un recorrido, digamos, histórico de la mano de Moro y entonces es una forma de conocer Londres también, porque visitas Westminster, visitas algunos de los castillos, visitas Chelsea, visitas la Torre de Londres, visitas, en fin, uno de los lugares muy interesantes, sí. Que no te era tan ajeno porque tú estudiaste en Lancaster, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, en esa época seguramente, bueno, ya muy diferente de la época que estudiaste tal vez, pero, y no, en esa época pues no, no estabas involucrado en el tema de Tomás Moro, pero sí, sí, seguramente debe haber sido también muy, pues muy enriquecedor después de sí, tantos años regresar, ¿no? sí, cómo no. Oye, pues bueno, mira, yo creo que quedaron varias cosas en el tintero. Creo que pues, después podríamos hacer otro capítulo, un capítulo 2 de esta entrevista muy, muy enriquecedora. Muchas gracias, Humberto, por pues, todo lo que nos dices, por toda tu experiencia, por todas las anécdotas que tienes. Y sin lugar a dudas, pues has sido partícipe de momentos importantes en la vida del país, ¿no? En algunos momentos históricos y momentos complicados también. Entonces, pues muchas gracias por darnos esta charla el día de hoy y No, espero hombre, que... sus órdenes, ojalá y les interese y con muchísimo gusto cuando tú lo dispongas, Muchas gracias. Israel, Mister H. Sí. Muchas gracias, Humberto. Un abrazo. Buenas ¿eh? tardes, saludos, gracias por la Gracias a invitación, ti. Israel. Hasta Al luego. contrario, gracias.